¿Qué tal, amigos de 7 Novenos? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy con un ataque de lujo, ¿eh? Hoy estamos con un equipo ofensivo. Yo voy a jugar de defensa. Julio César, el 10, el dueño de la pelota. Y arriba, Checho y Fano. Narra el partido Alan y comenta Mauricio. ¿Ah? Perfecto. ¿Ah? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Johan, bienvenido. Hola Julio, como siempre es un placer primero agradecerles a ustedes por la gentileza, 7 Novenos, compartir con Mauricio, con el Checho, con el profe Julio, con Alan, siempre es un placer compartir con todos ustedes y sobre todo hablando de lo que nos apasiona, ¿no? Del fútbol, y eso creo que es lo importante a pesar de esta situación tan difícil que no solamente lo vivimos nosotros los peruanos, sino a nivel mundial, ¿no? Y esperemos que con la gracia de Dios ya pueda pasar porque creo que a todos nos está dando bastante duro, ¿no? Sí, claro que sí. Bienvenido también al Checho otra vez con nosotros. Yo quiero tocar un tema. Hace unos días, Pizarro en una charla con Mr. Chip, creo que fue, soltó una frase que creo que a muchos no les ha gustado, ¿no? Varias, creo. No, pero una con la que yo me quedé, que siempre vi a Gareca como una persona muy analítica, pensante. Claro. Hubiera sido favorable que me lleve al Mundial. Pensé que tenía más analizado a los rivales. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones? Uy. A ver, bueno, en el caso mío, yo estoy, todo lo que dijo Pizarro lo pude observar, no solamente esa entrevista, sino varias las que dio él. Para mí Pizarro, y siempre lo fuera, y lamentablemente en la que se le tocó estar, lo que yo creo, me parece que él se tuvo que sacrificar un poquito, porque siempre ha estado jugando de 9 puntas, 9 de área, y acá en la selección tuvo que venir un poquito más atrás. Entonces eso, más allá, creo que le dificultó un poco, sobre todo en el gol que la gente pedía, ¿no? Yo creo que sí, él para mí, tendría que haber estado en Rusia 2018, más allá de que en el Colonia no venía siendo, digamos, no venía siendo titular, no venía... No dejan suspenso con la declaración. Sí. ¿No? Para mí también debió estar. Y más allá de eso... De hecho, se te está entrecortando un poco el audio. Para mí también debería haber estado. Para ustedes... Yo discrepo. Sí. Bueno, ante todo voy a saludar a Johan, un privilegio tenerlo acá en el programa. Yo discrepo porque yo creo mucho en el momento de los jugadores. Es cierto que Claudio Pizarro, si nos basamos en el preconcepto, en las campañas anteriores quizás a ese 2018, hablamos de un delantero de mucha jerarquía, hemos visto lo que ha hecho afuera, en Alemania, también en algunos partidos en la selección, pero creo que por el momento que atravesaban otros jugadores, de repente el de Pizarro en ese momento no era el mejor. Pizarro venía incluso de arrastrar una lesión muy complicada, y en esos instantes para mí era un jugador propenso a lesionarse. Se había lesionado toda la campaña anterior con el Bremen, y esa con el Colonia, a mitad de campaña se lesiona. Entonces es un jugador que evidentemente en un momento del torneo Perú lo podía pagar claro por esto de las lesiones, ¿no? Tenía un registro también no muy bueno. Por ejemplo, en Alemania, en el año que estuvo, hizo un gol. 16 partidos, 5 de titular. Y yo creo que Gareca, a la hora de analizar a quiénes llevaba y quiénes no, pensó en un jugador que le pueda dar una participación de 90 minutos, ¿no? Un jugador que, como dije, pueda ser propenso a lesionarse. Antes de responder, le voy a ceder la palabra a Johan, si me permite, Julio, porque voy a ser muy duro con Mauricio, así que Johan... Ay. Dale, Johan. No, yo quiero primero escucharlo usted en la selección que usted, profe. ¿Quién mejor usted que creo que tiene las suficientes armas para poder darnos una explicación con referente a ese tema, ¿no? Mira, en función de lo que dice Mauricio, ¿no? Los técnicos, si tuviéramos que elegir en base a la trayectoria, no podríamos dudar de la convocatoria de Claudio. Estaría garantizada, más allá de que se encuentre en condición o no. Porque si hablamos de igualdad, hay jugadores que no han estado jugando en sus clubes, igual son tenidos en cuenta. Entonces ya no funciona el criterio de igualdad. Entonces Claudio, por ese lado tendría la convocatoria garantizada. Por el otro, en lo que los técnicos nos basamos
es la productividad, el momento para buscar que lograr la gran respuesta. Y es allí donde tenemos que tomar una decisión entre lo que realmente fue y seguramente quiere seguir siendo y la realidad que me marca el tema de mediciones para un evento como el Mundial, con otro ritmo, con una interpretación dentro del juego de estructuras, o sea, muchas cosas que los técnicos en el análisis dicen, a ver, ¿por qué apuesto? ¿Por esto que estoy tranquilo porque lo tiene ganado o por la productividad que me deja algunas dudas? A partir de ahí se tiene que respetar su decisión. No es un tema de gusto del momento en el que está o no, porque ese razonamiento podría ser con todos. Hay jugadores, por eso no se puede tener en cuenta ese razonamiento de que no está jugando, estaba lesionado o no. Ella tiene una convocatoria ganada, pero en función a productividad, y productividad hablamos de momento. Claro. Johan. Miren, es un tema bastante delicado, porque, a ver, cada uno lógicamente va a tener un punto de vista y es muy respetable, así como lo tuvo ahorita Checho, como lo tuvo el profe, como lo tuvo Mauricio. Yo desde mi humilde punto de vista, yo creo que Claudio, nadie va a negar todo lo que ha hecho como jugador, todo lo que ha ganado y todo lo que ha podido lograr a nivel internacional. Si hablamos de merecimientos, lógicamente Claudio tendría que haber estado en ese mundial, tendría que haber participado en ese mundial, si hablamos de merecimientos, porque Claudio, lógicamente, a él se le critica mucho porque era nuestro abanderado a nivel internacional. Era la persona que nos representaba a nivel internacional y que en su momento estaba generando muchos logros, ganar títulos, el haber sido considerado dentro de los goleadores de Alemania, del goleador extranjero en Alemania. Entonces, todas esas cosas, él llegaba con una mochila bien cargada a la selección. Entonces, lógicamente, querían que Claudio haga todo, querían que solucione todo, que él haga el gol, que él da el centro y que haga el gol. Y lógicamente es diferente, ¿no? Porque tener un equipo donde con tus compañeros te ves todos los días, donde tienes un módulo de juego, un estilo de juego, es diferente a llegar a la selección, donde solamente estás con tus compañeros una semana. Ahora, desde el punto de vista de ser un director técnico, pues creo que ya el profe ya lo respondió, ¿no? Ahora, lógicamente, desde mi punto, ahora que uno ya es técnico, yo creo que inclusive ahí creo que también comparto parte y parte de Mauricio y parte del profe Julio, porque justamente el técnico tiene que ver en qué momento está ese jugador y si me va a ser útil en lo que yo estoy buscando para el equipo. Lógicamente, al buscar un posible reemplazante en ese momento de Paolo, no había otro jugador que esté primero con la posibilidad de tener un buen rendimiento en sus clubes, los destinados o los posibles 9, porque nadie en sus clubes era titular, porque nadie venía con ritmo y porque no tenían la suficiente condición futbolística para llegar a la selección. Pero ahí ya va el tema del técnico, lo que acaba de decir el profe Julio, que hay que ver para qué lo llevaba, para qué me va a ser útil y cómo le va a ser útil al equipo. Y lógicamente, a nivel de un mundial, lógicamente la exigencia iba a ser mucho más grande, ¿no? Calladito está, a ver, vamos a escuchar a Alan. No, yo los escucho porque, a ver, Sergio, Johan han jugado al fútbol, Julio César lo ha jugado y lo ha dirigido, entonces hay que escuchar primero, señor Peña, hay que escuchar primero, eso es importante, y luego uno puede dar una opinión. El señor Pizarro, Claudio, para mi parecer, es el jugador más exitoso de la historia del fútbol peruano, para mí. Hablando de éxitos, hablando de lo que ha hecho afuera, Claudio, con el tanto tiempo que ha tenido en la Bundesliga y luego en el Chelsea, que no jugó mucho, pero igual tuvo la posibilidad de jugar en la Premier o de estar en la Premier, lo hace ser el jugador más exitoso. Hay otros que han hecho grandes campañas en afuera y lo tenemos a uno de ellos acá como invitado, como Johan, por ejemplo, en Colombia y en México, donde la rompió, la destruyó. Pero en el tema de Claudio, a mí me parece que Claudio debió ir al Mundial. Para mí, Claudio debió ir al Mundial. ¿El fútbol es de momentos? Cierto. ¿El fútbol es de productividad? Cierto. Pero Claudio Pizarro, a lo largo de todo el tiempo, se comió esa mochilita llena de piedras, como ahí bien dice Johan. Cuando llegaba Pizarro pensábamos que Pizarro nos iba a solucionar todo. Nos iba a bajar el dólar, nos iba a bajar la gasolina, nos iba a bajar el tarro de leche. Todo era, si subía el dólar, culpa de Pizarro. ¿O no se acuerdan? Entonces, yo creo que
Claudio Pizarro sí mereció estar en el Mundial, pero bueno, el fútbol no es de merecimientos, Gareca no estuvo en el plan de convocarlo, y como dijo Leao Butrón, creo, ¿no? Hace unos días también en una radio local, yo hubiese ido al Mundial con Claudio, ¿no? O sea, ellos se veían dentro de la lista, ¿no? Porque el momento de Leao era fantástico. 2017, 2018 fue fantástico lo de Leao. Fue fantástico, nadie lo puede negar. Y lo de Claudio, es cierto, la edad y todo. Ahora, mi pregunta es, una preguntita para el señor Peña, ¿no? Que hoy lo veo con un lindo polo crema. La pregunta es, ¿qué pasa si acá 2 años Paolo va a tener 38, 39? ¿Qué pasa si Perú, aunque al señor Peña no creo que, para el señor Peña no vamos a ir al Mundial, pero a ver, ¿qué pasa si vamos al Mundial? ¿Tú crees que lo va a llevar a Paolo Guerrero a los 39 años o a los 38? Yo creo que sí. Ahora, primero hay que clasificar, como te digo, ¿no? O sea, ya... Claro, ya, no. Ya, pero por eso Alan ya está en clase de catarí. Alan ya está en clase de catarí. Pero escúchame, ¿qué vamos a priorizar? ¿El fútbol peruano para qué está? ¿Para priorizar qué? ¿La edad del jugador? ¿La edad del jugador o la productividad del jugador? Mira, en el caso... No sé si la productividad necesariamente, ¿por qué? Porque hoy, y no creo que aparezca en los próximos 2 años, hoy Guerrero no tiene reemplazo. Hoy Guerrero no tiene reemplazo. Y en los próximos 2 años no lo va a tener. No lo va a tener. Entonces lo vas a tener que llevar sí o sí. Pero yo quiero ir un poco a lo que... Y primero, te repito, hay que ver que clasificar. O sea, no creamos que vamos a ir a todos los mundiales porque fuimos al último. No. Hay que ir despacio. Pero yo quería hablar un poco de las declaraciones que dio Claudio. Llevan un poco de fastidio, llevan un poco de desazón, son inoportunas. Sí. Son inoportunas. ¿Qué creen ustedes? Es que depende de por dónde las mires, pues, ¿no? Para empezar, yo creo que se equivoca al, evidentemente, decir de que Gareca no fue pensante. De repente ese fue su punto de vista, ¿no? Para mí sí es un técnico pensante, si no, no hubiese... Pero entonces no se equivoca, es su punto de vista, porque el equivocado podría ser tú al creerlo pensante. Creo que se asemeja más al de Gareca en esos momentos. Para él, los 3 jugadores que podían ocupar esa posición de centroatacante en esos tiempos eran Paolo, que se metió por la ventana al Mundial, recordemos cómo se metió justo al Mundial. Tenía Jefferson, que venía de hacer una buena campaña en el Lokomotiv, salió campeón, mejor jugador, goleador del equipo después de muchos años. Y estaba Ruiz Díaz, en México, donde en ese último torneo había marcado 20 goles, había sido un jugador muy importante para el Morelia, y ese fue el sustento para dejar fuera a Claudio en esos instantes. Además, Gareca hace cuánto que no lo convocaba a Pizarro, no solamente porque no venía teniendo un buen momento en su club, sino también por lo que dije, que tenía sendas lesiones, continuas lesiones. Eso invitó a que no lo llame más. Pero ¿por qué Claudio dice, parece que Gareca no leyó bien a los rivales? ¿Por qué? Si es pensando en el partido con Dinamarca, a ver, si recordamos el primer partido de ese Mundial... Yo creo que piensa más, perdónenme Mauri, y perdonen a los compañeros, yo creo que piensa más, en esa declaración piensa más en el partido con Francia. En el partido con Francia piensa más. Cuando Claudio dice, no leyó bien a los rivales, me parece que más apunta al partido con Francia. Yo creo que no era lo mismo para el técnico rival y para los jugadores de las selecciones rivales tener a Claudio en la cancha o en la banca a punto de ingresar que a cualquier otro. Por ahí viene también, ¿eh? Por ahí viene porque sí. Con todo el respeto que pueda tener Ruiz Díaz, Polo, el mismo Hurtado, no es lo mismo para los técnicos contrarios que entre Claudio Pizarro a que entre uno de los chicos que recién estaban, digamos, en la selección, ¿no? Así que capaz que el pensamiento de Claudio ha sido por eso. Pero Checho, el cambio fue... ¿Cómo yo Fano en la U? Claro, no es lo mismo que yo entre Fano o entre un chico que recién esté saliendo, ¿no? Igual que los técnicos esos los miran bastante. Obvio, nadie niega esa jerarquía, pero el cambio con Dinamarca, por ejemplo, el primer partido, es Guerrero con Farfán. El que sale es Flores en ese juego. O sea, al final sí tenía... porque eso ya es desesperación. Eso ya es desesperación. ¿No? Eso ya es desesperación porque tenía el partido de cabeza. O sea, no me digas que él pensó y dijo... Para mí... Cuando Pizarro habla así es porque él piensa de antes del Mundial. O sea, diciéndole a Gareca que él no vio a los rivales que iba a enfrentar de antes del Mundial, no lo que ya pasaba dentro del Mundial, porque ahí el cambio se iba a...
Para armar la lista tenías que pensar en los rivales. No, seguro, siempre piensas en los rivales, pero por eso, o sea, pensando en cómo lo vio Gareca en esos momentos, para mí no lo hace mal, viendo el momento de los otros jugadores que él eligió en esos momentos. O sea, Johan, tú trabajaste con Ricardo Gareca. ¿Es un técnico pensante? ¿Es un técnico analítico? Yo creo que todo mundo tiene derecho a equivocarse, pero todo mundo siempre va a tener un porcentaje de responsabilidad en el éxito. ¿Por qué? Porque Ricardo, lógicamente, a mí me parece que al haber logrado lo que no se logró durante 35 años, yo creo que tiene un porcentaje bastante alto de tener la potestad de decir, no me equivoqué tanto. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque logró algo que tal vez muchos técnicos habían querido y no se pudo lograr, inclusive con generaciones de grandísimos jugadores y que lógicamente no se pudo dar por uno o por otros motivos. Pero acá el tema de Claudio y las declaraciones que dijo Claudio, lógicamente están basadas en el hecho de que él, su aporte tal vez hubiera sido importante a la selección de acuerdo a los equipos que iba a enfrentar. Y lógicamente lo que dice Checho y lo que dice Alan también tiene mucho respeto. ¿Por qué? Porque Ruiz Díaz pasaba un buen momento en el Morelia. Jefferson venía de buen momento. El único que tal vez no estaba atravesando buen momento por todo lo que había pasado era Paolo. Pero lógicamente, el llevar a otro delantero involucraba que a Raúl o que estaba Jefferson también lo estés dejando de lado, porque lógicamente iba a tener mayor prioridad Claudio para ese momento. Y lógicamente Ricardo formó los 24, 25 jugadores de la selección en base a lo que él haya estado haciendo en las últimas partes ya de las eliminatorias, o en los últimos partidos. Y lógicamente en los últimos partidos, en los últimos 7 o 6 partidos, ya Claudio no estaba considerado. Entonces, a eso también va. Y las declaraciones de Claudio, lógicamente, están basadas a que él se encuentra con, no con molestia, pero sí con esa espinita de poder haber estado en una posibilidad y que él podía haber aportado también cosas importantes al equipo, ¿no? Yo siento que el tema de Claudio, o sea, pasa por el tema, podría pasar por el tema fútbol, como lo estamos hablando ahorita, pero también podría pasar por el tema grupo, ¿o no? Por ejemplo, si ya mi grupo está bien formado, si mi grupo ya está bien, ¿por qué meter a uno, que es Claudio, que ha sido el capitán de ellos siempre, por qué meterlo de nuevo cuando siento yo, por ejemplo, y ha sido una percepción mía y de mucha gente también, que cuando llegó Claudio Pizarro a la selección y cuando estaban con Paolo, Paolo no se soltaba. Cuando Claudio deja la selección, Paolo toma la capitanía y Paolo se suelta. O sea, es una percepción mía y de mucha gente. Entonces, Gareca habrá pensado, no sé, decir, si traigo a Claudio, me lo puedo chupar a Paolo. Mejor no. Mi 9 es Paolo, el capitán es Paolo. ¿Para qué lo voy a traer a Claudio? Puede haber pensado eso también, ¿o no? Un técnico pensante no piensa así. Claro. Ajá. Y Ricardo Gareca es un técnico pensante. Es un técnico inteligente. Ya, y entonces, ¿por qué no lo llevó? Porque tiene que tomar una decisión dentro de diferentes opciones. Que Claudio, reitero, por su trayectoria, tendría que estar convocado, sin ninguna duda. Él no tiene que demostrarle nada a nadie. Él tiene su hoja de vida muy bien ganada. Pero su momento no era, según el técnico, el ideal para lo que estaba pretendiendo de cara al Mundial. Esa es la interpretación que, a mi modesto entender, lo puede haber llevado a Ricardo a no tenerlo en cuenta. Pero, y aquí viene el pero, en lo que estaría en total desacuerdo es que pienso, como lo acaba de expresar Alan, de que si llamo a Claudio, achato un poco a Paolo. Los técnicos no piensan así. Lo ideal, dentro de las diferentes coyunturas, es cómo potenciar a estos jugadores que son todos talentosos. A mí, personalmente, si yo tengo a los 3, yo sería el más feliz del mundo, porque tengo más opciones. Son cualidades diferentes. Para mí, lo canalizo. ¿Por dónde? Porque su 4-2-3-1 era lo que más claro tenía, no lo iba a cambiar. Claro. Y recuerden en el programa que hemos tenido
que el 4-4-2 es completamente modificable y en qué cambiaría del 4-2-3-1 al 4-4-2. En la media punta y el hombre en punta. ¡Nada más! O sea, yo tendría que privarme de una media punta, que por ahí no me da el gol ni el pase gol, y podría poner con mayor movilidad a Guerrero y a un Claudio Pizarro que permanentemente distrae dos marcas. ¿Eso es válido o no es válido conceptualmente hablando? Es recontra válido, pero son decisiones del técnico y eso es lo que hay que respetar. Pero Julio, algo también para acotar. Para mí creo que se ve un cambio en Guerrero también cuando deja de jugar con Pizarro. Para mí el cambio en la selección se da después de ese partido en Montevideo, en el que deja la cinta justo Pizarro y empieza a jugar solo en el ataque Paolo. Para mí se ve un cambio. Para mí esa el cambio es en la selección, no tiene nombre propio. De esta forma, para mí antes hubo algunos técnicos, por lo menos en la parte final, digo, que sí prefirieron más nombres que funciones. O sea, priorizaron más el hecho del apellido, el peso del apellido a la función en el campo. Creo que me entienden cómo lo estoy diciendo. Ahora, yo siento que si Claudio hubiese integrado el equipo del Mundial, no hubiese tenido quizás la referencia que tenía antes de la obligación esa que sentían algunos técnicos de ponerlo de titular, porque hubiese entrado como suplente. Claudio sabía que si iba de suplente, sabía. Aunque ya con Gareca en el primer partido no se sabía. Por eso. Porque se luchó tanto porque vaya Guerrero y al final no juega el partido que era el más trascendental. ¿No? Porque no llegó al 100%. Evidentemente fue por eso. No llegó al 100%, claramente. Escucha, muchachos, ya que estamos hablando de la selección, ¿le puedo hacer una pregunta a Johan Fano? Porque desde el 2008, acá la tengo, acá en la cabeza. ¿Puede ser que cambió un poquito de Pizarro, vamos a otro goleador como Fano? Porque me está mirando ahí. Dale. ¿Le puedo hacer una pregunta a Johan? Claro. En el 2008 haces un gol, te digo la verdad que la mayoría, hasta yo también lo he gritado en el Estadio Monumental, pero el gol que le haces a Argentina, el 1-1, ¿no? Entonces, pero desde hasta ahora, ese gol se habla más de la jugada de Vargas que en el gol tuyo, que para mí fue un gol de goleador, esos goles que es atacar el espacio, de tirarte, digamos, a buscar la pelota esa, sabiendo que salía el arquero en los goleadores y todo eso, pero ¿no crees que ese un poquito, digamos, no de protagonismo, porque fue un gol peruano, un gol que lo gritamos todos, ¿no? Pero no, ¿pensaste alguna vez oye, pero si lo hice yo, ¿por qué el gol ese se habla tanto de Juan Manuel Vargas si el gol lo hice yo? ¿Me entiendes? De 9. ¿Pensaste con una vez? Escúchame, deje, ya basta, listo, yo el gol. O sea, que ese gol como que te marcó un poquito, te quitó un poquito de protagonismo como goleador, algo así. Conociéndolo a los goleadores, pues somos bien así en ese sentido, ¿no? No, lo que pasa, Checho, es de que, lógicamente, ahí lo que más priorizó en ese momento, fuera del gol, lógicamente fue la narración de Daniel, ¿no? De Peredo, que en paz descanse, ¿no? Porque, lógicamente, Vargas, después del esfuerzo tan grande que hizo de recuperar el balón prácticamente en 3/4 de cancha y meterse ese alargue, eludiendo rivales, hasta el último rival que fue Bataglia, de eliminarlo y poder tener la posibilidad de levantar ese centro. Lógicamente, todo ese recorrido, lógicamente Daniel lo estaba, pero viviendo en lo último, ¿me entiendes? Inclusive, él era el técnico porque le decía, apóyate con tal, míralo a tal, y al final, pues, felizmente que Juan no le hizo caso, hizo lo contrario. Gracias a Dios, pues, metió un centro que, o sea, yo te pongo dos posibilidades. Si no estaba yo, ese balón lo agarraba Carrizo y chao. Entonces, toda la narración, toda la emotividad que pasó, quedaba ahí en que Carrizo agarró el balón y el árbitro pitó el final y chao. Pero la otra circunstancia que se dio, que fue la realidad, fue que gracias a Dios yo pude llegar y pude conectar ahí. Pero tanta fue la emoción de la narración del gol, que a mí me agarró ya como si el gol ya lo hubiera hecho Juan y al final, pues no, es que el gol lo hizo Juan, ¿no? ¿Me entiendes? Perdón, el gol lo hizo Juan. Pero son momentos, o sea, son momentos de esa emoción, porque
porque lógicamente no se consiguió nada, ni llegamos a un mundial, ni logramos un título, ni nada. Como mucha gente lo dice, no, es que están recordando ese gol. Sí, pero o sea, yo no, así, ahí no se celebró, creo, el empate, se celebró la forma como se empató, ¿no? Anteponiendo todo el momento delicado que venía pasando la selección, que todos ustedes lo saben, ¿no? Por ese problema que hubo el gol y que lógicamente nosotros estábamos en una situación bastante difícil en comparación a los demás, porque lógicamente los jugadores que estaban en Europa o en el exterior ya no iban a estar en esta nueva selección que apareció desde el partido con Venezuela, por las cosas que pasaron, ¿no? Y que lógicamente se valoró el empate en ese momento, pero pues que a uno le den, al final pues va a aparecer quién hizo el gol, Johan Fano, ¿no? A que bueno no lo digan así, que el gol hizo Fano, pero bueno. Escúchame, Johan, pero ¿en qué momento, Johan, en qué momento le tienes más fe en la jugada a Vargas? Cuando Juan Manuel tiene la pelota, ¿en qué momento dices, este la va a sacar? ¿En qué momento acompañas a Juan Manuel? Lo que pasa es que en un momento yo pensé, cuando va a enfrentar a Bataglia, yo enfrenté en apoyarme con él para hacer una pared o dársela a él y yo irme al área. Pero ya cuando Juan le pone la mano a Bataglia, yo dije, este se va a ir hasta el fondo. Es más, no pensé que ni siquiera me le iba a dar. Lógicamente, ya mi pensamiento en ese momento de goleador, y el Checho lo sabe, es estar en el área ante un centro, ante si él patea al arco, estar al rebote del arquero, o ante un desvío. Entonces, mi pensamiento ya cuando pasó a Bataglia fue, me voy al área. Lógicamente que ahí el tema de Colochini y el Tata, que estaban los dos, la duda es que le hace a Juan tener ese momento oportuno para poder mirar, porque Colochini no sabía o si quedarse conmigo o ir con Juan, y al final cuando ya sale, sale tarde. Y el Tata no sabía si quedarse conmigo o estar con Ñol. Claro. Entonces ahí se dio esta posibilidad de que Juan saque el centro y yo, gracias a Dios, poder llegar. Pero la percepción en ese momento era de que Juan iba y uno como 9 estar predispuesto a lo que puede ocurrir en ese momento. Ahora, Johan, ¿sientes que en la selección tuviste menos oportunidades de las que merecías por el momento que atravesabas? A ver, Julio, en esto voy a ser muy duro con Mauricio, con Alan y contigo, que son periodistas desde que yo creo que los conozco desde que comencé a jugar fútbol profesional. Yo tuve, gracias a Dios, un buen momento en Colombia. Y yo creo, y el profesor Julio, creo que debe ser partícipe con lo que yo digo, creo que la selección, el estar en la selección era un mérito del momento que tú atravesabas en tu club, del momento en el cual tú estás pasando. Porque llegar a la selección es el premio al esfuerzo de lo que tú estás manifestando en tu club. Si en tu club te va bien, si en tu club, bueno, te estoy hablando como delantero, si en tu club estás haciendo goles, estás en el exterior, estás triunfando con la gracia de Dios, puedes tener una posibilidad de tener una alternativa en la selección. Claro. Entonces, lógicamente se tiene que dar. ¿Por qué? Porque las posibilidades ahí están latentes por el buen momento que estás atravesando. Muchos hablaron de que por qué yo no fui convocado en el 2012, en la época de Marcarián. Muchos sacaron muchas cosas, dijeron que Marcarián estaba equivocado, al final dijeron que yo era el equivocado, pero nunca ningún periodista tuvo los pantalones puestos para decirle, profesor Marcarián, ¿por qué no se le convoca a Fano con el buen momento que está pasando en Colombia? Cosa que nunca se lo hicieron, ¿me entiendes? Y que la única persona que es capaz de responder esa pregunta, lógicamente, es el profesor Marcarián. Porque yo no te puedo responder, porque yo soy el jugador. Si yo hago las cosas bien en mi club, el que tiene que saber el por qué te convoca y el por qué no te convoca es el técnico. Y lógicamente en ese momento no se dio. ¿Y dónde me dolió más? Justo en la convocatoria para unos partidos dobles, creo que en Colombia, que yo sí se los digo, yo cometí el error después de estar con rabia porque lógicamente no me habían convocado y tal vez me expresé muy vehemente en ese momento de decir, pues, no sé qué estará pasando en la selección, dije. No sé qué estará pasando en la selección o qué estará pensando el profesor Marcarián que no me convocó a pesar del buen momento. Entonces, yo no sé qué intereses habrá en la selección y bueno, al final, pues, la decisión la toma el profesor Sergio. Y tal vez, pues, esas
opiniones que vertí en ese momento dijeron de que tal vez pues no se me dé la posibilidad. Pero yo sigo coincidiendo y creo que el profesor Julio, que ha sido técnico de la selección, no me deja mentir, la única persona que podía haber respondido en ese momento era el profesor Marcarián, nadie más. Pero, perdón, Johan, ¿tú te sientes incómodo por haber dicho eso? ¿Que vehemencia? Eso me parece correctísimo. O sea, Pues, profe, el formularse una pregunta, de estar en un gran momento, no ser llamado a decir que de repente hay ciertos intereses, tú no estás hablando de manera directa, es una manera de expresarse, es subliminal, sí, pero es la consecuencia del desconocimiento en algún momento del jugador que merece ser tenido en cuenta. Eso es válido, eso no falta el respeto a nadie. sí, profe, lo que pasa es que seguramente esa palabra intereses ya se involucró a otros sentidos, que muchos pues lo sabemos, ¿no? Que lógicamente están de acuerdo a otras circunstancias, y que lógicamente eso habrá llegado a oídos y dirán, pues pensarán que no, que esto, y que se comenzó a divulgar, y al momento de mostrar, y el hecho de yo decir intereses, ahí también mencionaron de que pues, o que Fano no le gustan los otros jugadores, o que porque otros jugadores van a estar en la banca por el buen momento. O sea, se han divulgado muchas cosas, pero el hecho de esa palabra intereses, lógicamente, no llegó a bien ahí, a la interna. Claro, no fue bien interpretada, no fue bien interpretada. O tal vez yo no me supe interpretar en su momento, y al final yo creo que con esas declaraciones a mí me hicieron la cruz. Porque, o sea, profe, yo te digo, estando en Colombia, en un club, llevar 5 partidos, llevar 6 goles, ser el goleador del fútbol colombiano, que lógicamente, y no miento, que está por encima del fútbol peruano, y que te convoquen a jugadores del medio local, porque yo no estoy desmereciendo, o a otros jugadores que estaban jugando afuera y que no estén jugando en su club, a uno le va a dejar un sinsabor. El que ha sido jugador lo entiende perfectamente lo que está diciendo. Claro. Por eso es que ahorita yo me voy al hecho, a usted, profe, y al Checho, pues que hemos tenido la dicha y la fortuna de jugar fútbol profesional y bueno, y sabemos que lógicamente pasa. O sea, ¿por qué no me lleva? ¿Por qué no, si yo estoy haciendo las cosas bien y lleva a otros que tal vez no están en el buen momento que yo estoy? Entonces siempre te va a crear la duda y lógicamente un resentimiento de decir el por qué. Pero nuevamente vuelvo a lo mismo y le pongo la pregunta a Alan, a Mauricio y a Julio. Bueno, no tanto a Mauricio, porque lógicamente en ese momento no lo veía, pero nacido, claro, porque, No, claro, pero escúchame, Johan. pero ¿por qué? No, pero escúchame pues. A Marcarián, yo recuerdo, no yo, porque yo no iba a la conferencia de Marcarián, me aburrían, pero sí, sí se le preguntó un par de veces por tu no convocatoria, estoy clarísimo. Escúchame, pues, no muevas la cabeza si todavía no he parido. Recuerdo a Neto Cabañari o a Juan Carlos Esteves haberle preguntado a Marcarián por ti. Lo recuerdo claro. Y recuerdo que Marcarián dijo, estamos siguiendo a todos los jugadores son seleccionables. Era la respuesta de Marcarián. Pero Era la respuesta de Marcarián. Y de todos los técnicos, ¿ah? De todos los técnicos, porque en el 2010 seguramente a Uribe también le preguntaban cuando dirigió la selección, ¿por qué no convocas a tal jugador? Y Uribe salía diciendo en su conferencia de prensa, estamos siguiendo a los jugadores, porque es el verso de todos los técnicos. Pero que no venga a decir Uribe que no. En 2010 yo ya no estaba en la selección. No, cuando tú dirigías a la selección, digo. Cuando tú dirigías a la selección, y estaban planeando tu salida en San Borja. Sí, sigamos. Ana, yo te voy a hacer una pregunta a ti y lógicamente espero que me lo respondas con total sinceridad. ¿Tú crees que esa es la respuesta adecuada? No es la respuesta adecuada. ¿Tú crees que haya sido la pregunta adecuada? Porque lógicamente le pueden tirar un nombre y decir, profe, ¿y qué opina de Fano? Ah, no, es que, profe, es que estamos siguiendo a todos. Y para mí, se pudo haber sido más incisivo. Y ante esa pregunta, la respuesta me parece muy bien. Ahora, lógicamente, hay otro tipo de pregunta, el decirle, profesor, después de la lista de convocados, decirle, profesor, ¿por qué en su lista no está Johan Fano, que está en buen momento en Colombia, y aparecen otros nombres? O bueno, no meter a otros. ¿Por qué no decirle? ¿Por qué no está Johan Fano, que está atravesando un buen momento en Colombia? ¿Cuál es el criterio de elección, no? Johan, para coincidir con el tema de la actualidad de productividad, para coincidir con ese tema, porque es un tema totalmente consecuente. Si en aquel momento vivíamos jugadores que no hacen goles, y están en un nivel local inferior al de afuera,
y veo que afuera hay un jugador peruano productivo, la lógica que me indica que tengo que llamar al que más produce para identificarse con el concepto de productividad. Totalmente. Algo Totalmente. tiene que haber pasado, así de simple es el análisis. Entonces, lo que tú hablas de algún interés, uno no lo sabe y puede incomodar a muchos, no sé. Ya es el tema de cada quien, ¿no? Y a eso radicó el hecho de que lo que yo le estoy preguntando ahorita a Alan, profe, esa era la pregunta adecuada, porque si le preguntan a Sergio en su momento, profe, ¿qué opina de Fano? Lógicamente la respuesta más correcta va a ser la que dio. No, estamos analizando Ya, a entonces, todos. entonces yo te pregunto después de 8 años, ¿tú qué opinas de Marcarián? Yo nada. ¿Qué voy a opinar? Nada. ¿Por qué voy a opinar de él? Yo no voy a decir que es buen técnico o que es mal técnico porque no me convocó. No puedo hablar yo de una persona que no he tenido el agrado de que me dirija o que pueda haber estado con él. ¿Me entiendes? Lo que sí es de lo que yo te estoy diciendo, Alan, ahorita. Yo no puedo vertirte una opinión de alguien que no lo conozco a fondo, porque primero estaría cayendo yo en un error grandísimo. Claro. ¿Me entiendes? Pero sí te puedo opinar de ese momento. Y de ese momento yo creo que ahí Marcarián se equivocó. Ok. ¿No está claro? Está claro. Y le doy la derecha a Julio Peña, cuando dice que debimos ser más incisivos en la pregunta a Marcarián sobre tu Pero persona. si tú no ibas porque te aburría, imagínate si No, yo tú no iba. decides Yo ir no iba. porque te aburre o no. Yo no iba, pero tu canal donde tú trabajabas lo transmitía, por eso de ahí lo veía, en mi casa. Ah, no era mi canal. Transmitía todo. Y las preguntas las hacían en los semáforos. Bueno, entrando en el tema de Marcarián, está bien, cada uno tiene una opinión, ¿no? Ahora, yo insisto que Fano debió tener una oportunidad, seguramente la debió tener, ¿no? Pero bueno, como dice Pablo Bengochea, esto es fútbol. Esto es fútbol. Sí, Y algo... perdón, eso es fútbol, pero como periodista uno tiene la obligación de hacerlo en su momento como corresponde y no aburrirse, como dice Julio, pues no hay que aburrirse, hay que estar. No, es que la conferencia de Marcarián, cada uno entraba con su franela en la mano y lo transmitía en un canal donde Julio trabajaba. Entonces, ¿para qué? Pero Alan, lo que pasa es que ahí ya estás hablando un tema de lo cual es ahora el agua de todos los días. Lógicamente, el que tú ahorita hables de la franela y todo, se sigue viendo ahorita. Lo que pasa es que hay jugadores que tienen mayor apego a la prensa, a la mermelada, a eso, y hay otros jugadores, como en mi caso, y yo soy muy honesto en decir que yo no soy muy pegado a la prensa. ¿Por qué? Porque soy muy frontal, muy directo y digo las cosas como son. Por eso es que a mí me dicen, Cholo, ¿cuántos amigos tienes en el fútbol? Ojo, conocidos y amistades, muchísimas. Pero amigos, para mí la palabra amigo significa mucho. Y yo tengo solamente 4 amigos en el fútbol que los diste. Pero lógicamente ahí va lo que yo ahorita te acabo de decir y lo que el profe Julio también te acaba de decir. Y Checho también me puede decir que ha jugado tantos años ahí en el fútbol peruano. La mermelada existe. Y tú sabes que para jugar a veces también necesitas tener prensa. Pero escúchame. Hoy la aprobación de Gareca tiene 90 y tantos %, porque nos llevó al Mundial, pero Gareca también ha cometido errores y se lo hemos dicho. Fíjate tú, en el tema político solamente entro y salgo. Julio César, ¿te diste cuenta del cambio de punta, no? Vizcarra tiene 80 y tantos % de aprobación, pero hay cosas que se ha equivocado y hay que decirlas también. ¿Cómo cambiamos, no? O sea, Gareca puede tener, escúchame, Gareca puede tener mi aprobación, por supuesto que sí. Me parece que nos llevó a un mundial y es un técnico inteligentísimo, y me parece que es un extraordinario técnico y estratega seguramente lo es, pero también ha cometido errores. Pero también ha cometido errores. Dime una persona que haya sido exitosa, una no que hay, haya sido pues, exitosa no y hay, que no se haya equivocado. ¿Dónde está? No hay. ¿Dónde está? Lo que pasa es que aquí somos demasiado extremistas con el tema de Gareca. Acá con Gareca ya lo queremos tener en lugar de Víctor Zamora como ministro de Salud. Pero para ponernos en perspectiva, en esos momentos, aparte de Claudio y Paolo, que estaban en la selección, Johan, ¿quiénes eran tu competencia? O sea, ¿quién es, digamos, el delantero que entraba ahí? Había muchos 9 y 9 importantes también. En su momento estaba Andrés Mendoza, estaba Claudio, estaba Paolo, Jefferson también, que a veces lo podían utilizar.
Roberto creo que ya no estaba tanto por ahí, y lógicamente... Jonathan Fernández, creo. José Carlos Fernández entra. No, Roberto Holsen está. ¿No? ¿A quién te refieres? Después, José Fue el Carlos partido estuvo con Canadá, después. me parece. José Carlos estuvo después. Pero lógicamente a mí cuando se me abre la posibilidad, después del tema del golf, lo que estamos hablando es en la época de Marcarián. Y Claro. en la época de Marcarián, los que aparecen como los 9 de la selección, aparece Hernán Rengifo, Rengifo. José Carlos que estaba ahí, Paolo que venía de la lesión y mi persona, que eran los que en ese momento pues estaban atravesando un momento importante, ¿no? Otros afuera, otros adentro, pero después no había. Entonces, a eso es lo que voy. ¿Por qué no se dio en ese momento? Pero bueno, o sea, son cosas que pasan, pero lo que dice, lo que yo acabo de decir ahorita y Alan se me metió una dribleada como esto es el tema de que muchos necesitan la prensa justamente para eso, Alan. O sea, yo no estoy ofendiendo a nadie, pero sino que yo he sido muy frontal y eso a mí también me generó muchos conflictos. ¿Por qué? Y te voy a poner un solo ejemplo. Mientras acá en Colombia a mi persona lo sacaban en portadas, periódicos, por el buen momento, allá en los periódicos me sacaban un pedacito así, y decía, el goleador, el Gavilán, sigue volando alto en Colombia, sigue haciendo goles, lleva 7 goles en 5 partidos, pero así. ¿Y sabes qué era la portada? Jugador se le vio tomando en tal sitio. No. O esto está haciendo en tal sitio. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Y hoy te sacan en portada hasta porque hiciste un sombrero, o porque hiciste un túnel, o porque tu balón chocó en el palo, o porque hiciste un gol que te chocó en la espalda y la metiste. O sea, a eso me refiero. Guarda, que está chocando con Chocano. Entonces, a eso me refiero. ¿Me entiendes? A eso me refiero, Alan. Ahora tú sabes que más que nunca, y antes, en nuestra época, y el profe sabe, y el Checho lo sabe, para irte tú al exterior te costaba el triple y hasta 4 veces más de lo que te cuesta ahora, porque tú haces ahora, en un año, haces 17 goles nomás y ya te están vendiendo afuera. Antes no, antes tenías que ser la figura, ser el goleador del campeonato, llegar a la selección, estar en la selección jugando para que recién puedas tener la posibilidad de irte afuera, lógicamente, a ligas importantes. Pero Johan, tú fuiste goleador en el 2007 con la U, ¿verdad? Goleador del año. Hoy en día goleador del año 2007. Revisamos el campeonato y tenemos que hablar de, bueno, hablamos porque ya no está en Melgar, pero tuvimos que hablar de Cuesta goleador, tuvimos que hablar de Herrera goleador, pero ¿dónde está el goleador peruano? ¿Dónde está el centro atacante o el delantero peruano que pueda justamente ser goleador? No lo tenemos. Ahorita no hay. Lógicamente, ¿por qué? Porque es lo que hace mucho tiempo vengo diciendo, que no le estamos dando importancia a las formaciones. Estamos acordando solamente el proceso a corto plazo y no procesos a largo plazo. Ahora, si esto va a haber, este es un tema que Alan lo sabe porque ya lo hemos visto en su momento, en algunos programas que hemos visto, inclusive contigo, Mauricio, y el profe Julio que me hizo una entrevista, se lo manifesté del tema relacionado a las divisiones menores. Es un tema larguísimo, que justamente hoy, lastimosamente, estamos pagando las consecuencias de ese proceso de atrás de hace 5 años. Hoy no lo tenemos. Hoy no hay un 9 que tú le digas, este puede ser. No hay. No hay. Entonces, y a mí cuando me preguntan ahorita quién es el posible reemplazante de Paulo, tengo que ser con mucha sinceridad, no hay. Y a la única persona que le podría dar esa posibilidad es a Raúl, por el buen momento que atraviesa en el fútbol. Johan, ¿tú crees que un proceso de 7 años, no te permita visualizar un jugador diferente en un proceso de 7 años? Por supuesto. Y nadie dice nada, o sea, nadie se despeina, nadie evidencia ese hecho. Estamos rejodidos, hermano. Claro. No se puede tapar lo evidente, Pero Julio, no digas nadie lo dice. Pues. Acá lo hemos dicho, Julio. Acá lo hemos dicho. Cuando hablo de nadie, implica que son poquitos. Cuando digo de nadie, disculpando... ¿Tú sabes cuál es mi opinión con respecto a eso? Sí, disculpando la connotación de la frase. Si son 5.000 periodistas, por decir un número, si lo dicen 4 o 5, resulta nada. Tú lo sabes.
Por más ok. que sea Ahora sí. importante, por más que sea verídica, por más que sea consistente, porque estamos hablando de productividad, pero si hay una corriente, o sea, un tsunami ante una ola de 2 metros, el tsunami se traga la ola de 2 metros. Así de simple. Entonces, si queremos llegar a donde pretendemos, hay que generar competencia. Tú eres bueno, yo soy bueno, vamos a competir. Eso es lo que va a permitir el crecimiento del fútbol. Eso que dice Johan está directamente identificado con lo que implica ser justo en el fútbol. No es porque eres mi amigo o amigo del otro, rompes el lomo en la cancha, ¿quién es mejor? Ese juega. No es el que es mi amiguito, no es el que yo quiero más, no es el que maneja la argollita, no, es el que rompe el lomo y produce más. Y eso no existe. Entonces, Claro, ahora existe, ahora, en su lo que pasa momento, es que ahora, Checho, en su momento, o en mi momento, fue una incomodidad que la supe manejar. Entonces, por eso yo digo siempre, yo no magnifico nada. Conozco bastante bien el camino como lo conoce Checho, como lo conoce Johan, y están tranquilos y felices porque fueron correctos y honestos. Hay otros que sí sonríen, pero no fueron correctos y honestos. Y la sociedad está compuesta de esa clase de gente, los buenos y los malos, los jóvenes y los bandidos. Eso no va a cambiar. lo que pasa es que ahora juegan, ahora juegan los que pagan. Pero Sí. bueno, Alan, mira, y viniendo a ese punto, y Checho que es técnico, y el profe Julio, y lógicamente ustedes conocen del tema, ¿tú compartes, por ejemplo, eso de la bolsa de minutos? Yo creo que a un jugador no se le puede exigir debutar. Yo creo que a un jugador no se le puede decir, ya, tengo que ponerte a ti por una exigencia de la federación. Yo creo que el jugador nace, crece y juega en el momento que tiene que jugar. Alan, respóndeme, ¿tú estás de acuerdo o no? No, pero pero ¿dónde estás? ¿En Colombia o en Chipre? Te estoy diciendo, no estoy de acuerdo, porque los jugadores naturalmente tienen que salir a la cancha cuando tienen que jugar, cuando el técnico lo necesite, tenga 15 o tenga 20 años. Claro. Mira, el Checho está ahorita haciendo... Checho, tú que compartes ahora esto, por ejemplo, ¿tú compartes esta posibilidad de la bolsa de minutos? Mira, cuando yo fui a Colombia, a Manizales, empezaba la bolsa de minutos ahí en Colombia. ¿Y sabes qué hacían los técnicos, Johan? Lo traían al chico de la reserva, ni siquiera concentraba con nosotros, iba de frente al estadio. En el estadio lo hacían cambiar de titular, porque tenía que ingresar y titular. Al menos del minuto ya estaban haciendo el cambio. ¿Me entiendes? Entonces, en Colombia todos los técnicos, piteaban por eso, porque era una norma que el chico es como dice el Alan, y que el chico, el futbolista nace, se preparan, ¿me entiendes? Y va a debutar, ya esté en condiciones para debutar. Tú no puedes poner un chico. Yo también no estoy de acuerdo en eso. Para mí el jugador de fútbol o el chico tiene que debutar cuando realmente el chico ya pinte para crack, ¿no? Claro. Ahora se lo pregunto al profe Julio César de otra forma. Profe, ¿usted cree que esto de la bolsa de minutos, porque yo sé cuál va a ser su respuesta, lo presiento, perjudica o enaltece el fútbol peruano? Pero, a ver, ¿perjudica o enaltece? No, Lo enaltece... Te lo presioné mal. O sea, esta norma de la bolsa de minutos, en vez de ser un perjuicio para el fútbol peruano, como lo veo yo, como es mi punto de vista, que a mí la bolsa de minutos no es de nada de mi agrado, ¿usted cree que esto le hace un bien a todo lo que nosotros venimos profesando del tema de las divisiones menores? Vamos a coincidir de diferente forma en la respuesta. Las cosas no se fuerzan. Las cosas aparecen por un tema de capacidad. Cuando uno juega, tú puedes tener 16 años, juegas y juegas. No necesitas la bolsa de minutos. De acuerdo. Y en nuestra época fue así. O sea, las cosas no se fuerzan. Es decir, si un zapato número 36 y tú calzas 38, no te queda, es que no te queda. ¿Por qué lo vas a forzar si tú eres 38? Esa analogía lleva al fútbol. O sea, ¿por qué forzar si de esa bolsa de sub-20 o menores de 20, de 18, no ha salido ninguno todavía? ¿Cuántos años lleva la bolsa de minutos? Ninguno que podamos nosotros coincidir en expresar, ese va a ser un crack. Dígame uno. Pero Julio, Checho, Johan,
yo creo que si bien, yo no estoy de acuerdo, ojo, no estoy de acuerdo con la bolsa de minutos para nada, porque creo que los jugadores entran por obligación y no porque están preparados. Exacto. Pero hay que dar la vuelta a esta idea, porque yo creo que tampoco los dirigentes hacen nada en el fútbol peruano, los dirigentes de los clubes, en forjar divisiones menores. Tampoco preparan al jugador para que llegue, porque piensan en ganar el fin de semana, piensan en el premio que te puede dar, no sé, llegar a una Sudamericana, piensan en el premio que te puede dar llegar a una Libertadores. Se preocupan en los 3 puntos del fin de semana, no se preocupan en mejorar justamente las bases. Bueno, nuestra historia ha dicho que estamos acostumbrados a ver el árbol y no el bosque. Tal cual. Todos quieren el arbolito, no visualizan el bosque. Y para disfrutar el bosque hay que formar bien. Porque si yo fuera dirigente, formo bien y sé que es mi capital que me va a generar rentabilidad. No necesito ser un genio, no necesito ser el mejor dirigente del mundo, simplemente ser consecuente en lo que quiero alcanzar y que debo hacer en el camino de lo que quiero alcanzar. Acá no, todos quieren tragarse el pinche árbol y por eso estamos como estamos. Esa es la verdad. Yo se lo manifiesto a Checho y al profesor Julio porque ellos han jugado fútbol y saben lo que yo en su momento sentí cuando recién me inicié, que no fue fácil llegar a lograr las cosas que tal vez uno puede haber logrado. Pero lógicamente Alan, Julio y Mauricio, que están en el día a día interactuando, no solamente con un equipo, sino con todos los equipos, lo que dice el profe Julio es la verdad. O sea, no ha aparecido un solo jugador. Y la cuenta nos damos en dónde? En la sub-17, en la sub-15, en la sub-20, que no hemos conseguido nada. No hemos conseguido objetivos ni siquiera de llegar por lo menos a una fase final de esos torneos sudamericanos o preolímpicos. Entonces, si nosotros no comenzamos a visualizar, como dice el profesor, el bosque, la totalidad lo que te puede dar en un proceso a largo plazo, nunca lo vamos a hacer. Y eso tiene que partirte netamente, primero, desde una infraestructura. Porque si tú le brindas una infraestructura a un jugador y vas a seguir poniendo canchas sintéticas a todos lados, estamos mal. Ponle canchas sintéticas, listo, para las divisiones formativas y esto. Pero ponerle canchas sintéticas ya a temas ya profesionales como lo tenemos, miren lo que pasó, hemos sido el hazmerreír de este torneo sub-17 que fue en San Marcos. ¿Cómo tú te vas a presentar a un torneo importante donde se están viendo valores, donde se ve los ojos de todo el mundo y vas a hacer participar un torneo en una cancha sintética? O sea, ¿para qué tenemos el Nacional? ¿Para qué tenemos el Matute? ¿Para qué tenemos el Monumental? ¿Para qué tenemos el Alberto Gallardo? Que para mí son de los mejores, de las mejores canchas que podemos tener. ¿Cómo le vas a hacer ir jugar tú a jugadores que a veces ya están en el exterior y valiendo mucha plata a una cancha sintética? No ha habido ni un solo técnico que no se haya quejado de eso. Totalmente. Muchachos, me toca a mí ser el encargado de cortar el árbol. Tenemos que despedirnos. Te presto mi hacha. Gracias, Johan, por estar con nosotros, por acompañarnos. Checho, bienvenido de nuevo aquí al programa. Y ya saben, conferencia de prensa, si no es divertida, Alan no va. Un abrazo, Johan. Nos vemos. Muy bien, chao, muchachos. Un abrazo. Chao, Julio César. Sigue buscando a Caperucita en el bosque. Sigue buscando a Caperucita en el bosque, Julio. Chao, chao. Gracias. Johan, chao.